Tengo una pregunta que hacerles y es la siguiente. ¿Es el COVID-19 el juicio de Dios sobre la tierra? Pues le hicieron esta pregunta a un pastor de mucha influencia en el mundo y él respondió de la siguiente manera: los que dicen que el COVID-19 es el juicio de Dios sobre la tierra están locos. Porque ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno, misericordioso. Nuestro Dios es compasivo. Nuestro Dios no haría algo como eso. Y luego mencionó un versículo en la Biblia en donde dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Y cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él reveló a la humanidad cómo era realmente Dios. Y este predicador siguió diciendo, y Jesús no fue un Dios o una persona mala ni violenta, sino que Él vino a buscar a los perdidos, a amarlos y a sanar al enfermo, a liberar al cautivo. Ese Dios que algunos creen que trae juicio sobre la tierra no es el Dios que Cristo vino a revelar. Y esas palabras sonaban muy bien, pero nos dejaron confundidos a todos, porque su respuesta dio la idea de que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, es decir, no es el verdadero Dios. Porque en el Antiguo Testamento vemos a un Dios que castigó a Adán y a Eva por su pecado. Vemos a un Dios también que mató a todos los seres vivos en el tiempo de Noé. Vemos a un Dios que destruyó a Sodoma y a Gomorra. Un Dios que mandó las 10 plagas a Egipto y que una y otra vez castigó a su pueblo, a la nación de Israel. Y no solo eso, sino que vemos a un Dios que castigó a su propio Hijo, a Jesús, para purgar, redimir o pagar por el pecado de la humanidad. Al respecto, Romanos 3:25 dice lo siguiente: Dios lo ofreció a Jesús como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Y de este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. También con respecto a Jesús, en Isaías 53, versículo 4 dice que fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus pruebas o sus luchas o las dificultades que estaba padeciendo allí en la cruz era un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero no fue por sus pecados, sino que Jesús fue traspasado en esa cruz por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y luego dice: el Señor Dios puso sobre Jesús los pecados de todos nosotros. Entonces vemos que Jesús fue castigado por nuestros pecados. Por eso la respuesta de ese predicador
dio la idea de que el Dios del Nuevo Testamento no es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Y esto nos muestra una inconsistencia acerca de Dios. Y esta clase de inconsistencia generalmente vienen de predicadores que no conocen o no saben la teología acerca de Dios. Por eso es tan importante estudiar la palabra. Pero también nos muestran que son personas que ni siquiera leen la Biblia. O si lo leen, solo leen los libros de la Biblia que a ellos les gusta. O los libros de la Biblia que se adaptan a su doctrina. Pero no leen la Biblia en su totalidad. Y el cristiano tiene que leer toda la palabra de Dios, porque toda es inspirada por Dios. No leen el Nuevo Testamento, no leen algunas epístolas, no leen el Antiguo Testamento. Por eso no hay una consistencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Y Él es el mismo. Pero también respuestas como estas nos muestran la ignorancia que algunos tienen con respecto a dos atributos de Dios, aparentemente contradictorios, pero que forman parte de su divinidad. Y esos atributos son su justicia y su gracia. Ahora, no podemos decir que el coronavirus es el juicio de Dios, pero tampoco podemos decir que no lo es. Y yo sé que muchos dicen que no podemos espiritualizarlo todo, pero tampoco podemos sacar a Dios de todo. Y esa frase de que no podemos espiritualizarlo todo tiene que ver con aquellos que, o tenía que ver con aquellos que todo el tiempo que ven demonios detrás de todo. Y estoy de acuerdo, no podemos espiritualizarlo todo. Pero por otro lado, Dios sigue siendo Dios. Él sigue en su trono. Y Él sigue siendo parte de los eventos del mundo. Y yo sé que el COVID-19 se originó de manera natural. Nos han dicho que sucedió en una parte de un mercado de mariscos en la ciudad de Wuhan, en China. Ahora, hay otras teorías. Algunos creen que fue algo que se les escapó de un laboratorio precisamente en esa ciudad. En todo caso, su origen fue natural, pero también hay causas espirituales que lo causaron. Y una de esas causas es el pecado. Pero además de esto, en muchas ocasiones, en la palabra vemos que Dios usó los eventos naturales del mundo para traer un castigo. Entonces hay momentos en los cuales Dios usa cosas como nuestros errores, o los accidentes, los errores de un médico, o los desastres naturales para formarnos, para disciplinarnos, o para traernos una enseñanza. Un ejemplo de esto lo vemos en Éxodo capítulo 10, versículo 13, y esto tiene que ver con las plagas. Y dice aquí, el Señor hizo que un viento del este, es decir, que algo natural soplara sobre el país. Por eso a la mañana siguiente, el viento del este había traído las langostas. Entonces aún vemos que detrás de los eventos naturales hay un Dios. Romanos 8:28 también nos muestra que Dios dispone todas las cosas para nuestro bien, o para que sus propósitos se realicen, sus propósitos se cumplan. Entonces, hay situaciones que, aunque no son planeadas por Dios, como accidentes o catástrofes naturales, Dios aún así las usa para cumplir
su propósito. Entonces vuelvo una vez más a la pregunta inicial. ¿Es el COVID-19 el juicio de Dios sobre la tierra? Y esto no es algo que podamos responder con un simple sí o un no. Más bien lo respondo con otra pregunta. Para usted, ¿qué es el juicio de Dios? Porque cuando hablamos acerca del juicio de Dios, algunos tienen la idea de un Dios enojado lanzando fuego desde sus fosas nasales, causando pandemias, enfermando, destruyendo, causando terremotos, huracanes y otras catástrofes naturales. Pero ese no es Dios. Dios no es el que ocasiona estas desgracias, porque la Biblia dice que Dios es el dador de vida. En el Salmo 102, versículo 27 dice, en el principio, el salmista le dice a Dios, en el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Los cielos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos, todas las obras o toda la tierra se desgastarán como un vestido, pero tú eres siempre el mismo. En Isaías 51:6 dice, levanten los ojos al cielo, miren la tierra abajo, como humo se esfumarán los cielos. Y como ropa se gastará la tierra, y como moscas morirán sus habitantes. Pero dice Dios, mi salvación, es decir, mi gracia, permanecerá para siempre, y mi justicia nunca faltará. Entonces, lo que ha hecho que este mundo sea tan imperfecto, que se esté desgastando, que se esté autodestruyendo, no es Dios, sino el pecado del ser humano. Entonces, para usted, ¿qué es el juicio de Dios? Porque según la Biblia, el juicio de Dios, en primer lugar, son las consecuencias del pecado. Cuando Dios creó al ser humano, Él estableció leyes. Y si esas leyes son violadas, traen consecuencias. Hay leyes naturales, como el fuego quema. Si yo meto el dedo al fuego, me quemo. Pero también hay leyes espirituales. Y una de esas leyes se las dio el Señor a Adán y Eva cuando los puso en el huerto. Les dijo que si comían de la fruta prohibida, morirían. Y esta ley se sigue cumpliendo hoy. Dice en Romanos 6:23, la paga que deja el pecado es la muerte. Y en Ezequiel 18:20 dice, la persona que peca es la que morirá. Pero Dios no solo es amor, sino que Él también es justo. Y aunque es Dios, Él se tiene que someter a las mismas leyes que Él estableció. Por eso, la consecuencia del pecado fue y para siempre será la muerte. Dice Romanos 1:18, ciertamente la ira, es decir, el juicio de Dios, viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyan la verdad. También en Efesios 5:6 dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Y en el contexto en el cual el apóstol nos está hablando, él menciona los pecados de inmoralidad sexual, de impureza, de avaricia, cuentos obscenos, conversaciones necias y chistes groseros.
Y luego dice, porque el enojo, es decir, el juicio de Dios, caerá sobre todos los que desobedecen. Y lo mismo dice Colosenses 3:6. Por estas cosas, por estos pecados, viene el castigo o el juicio de Dios. Entonces, esa es la justicia de Dios. El castigo, Él tiene que cumplir su palabra. Pero ese castigo, ese juicio, no es algo que Dios quiere hacer, sino que es la consecuencia inevitable de nuestra desobediencia. Y como vamos a ver más adelante, el que presiona para que ese castigo caiga sobre nosotros es el diablo. Y Dios, que es justo, aunque no quiere, Él tiene que permitir que el destructor traiga el juicio sobre la gente. Entonces, lo que se conoce como el juicio de Dios podría ser el derecho que el diablo tiene de matar y de destruir. Entonces, el juicio de Dios, en primer lugar, es la consecuencia del pecado. Pero en segundo lugar, el juicio de Dios es que se haga justicia en la tierra. Es decir, que las acciones de los malos sean castigadas y las acciones de los justos sean recompensadas. Dice Proverbios 11:31, si los justos reciben su recompensa aquí en la tierra, cuánto más los pecadores perversos. Y les recuerdo que nosotros no somos salvos por nuestras obras, sino por gracia, es decir, por creer en Jesús. Pero eso no significa que nuestras obras ya no tienen consecuencias. Porque de ser así, todos seguirían pecando. Y con el tiempo se apartarían de Dios, porque es el pecado lo que nos lleva a no creer más en Dios. Y cuando dejamos de creer en Dios, ya no hay nada que hacer. Que las acciones de los malos sean castigadas y que las acciones de los justos sean recompensadas, las vemos cuando Dios le dice a Abraham que Él va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Pero como el sobrino de Abraham vivía en esa ciudad, Abraham le preguntó al Señor en Génesis 18:23, ¿de veras vas a exterminar al justo con el malvado? Quizás haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a esos 50 que allí hay? Y luego Abraham le dice, lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado, y que ambos sean tratados de la misma manera. Aquí Abraham está pidiendo la justicia de Dios. Jamás hagas tal cosa. Tú, que eres el juez de toda la tierra, no harás justicia. Y en el Nuevo Testamento, en 2 Pedro 2:4, dice, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. Y Dios sabe reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Entonces, el juicio de Dios es que se haga justicia. Pero en tercer lugar, el juicio de Dios es solo para los que rechazan a Jesús y lo desobedecen. Jesús dijo en Juan 3:36, los que creen
en el Hijo de Dios, es decir, en Jesús, tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo, a Jesús, nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Entonces, el juicio de Dios es para los que rechazan a Jesús y lo desobedecen. Pero en cuarto lugar, el juicio de Dios es lo que pasará cuando Jesús regrese otra vez. Y es lo que estamos esperando. Y al respecto, según de Pedro capítulo 3, versículo 7, dice: el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Y el versículo 11 dice: ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Porque según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. La ira de Dios, o lo que se conoce como la ira o el juicio de Dios, es simplemente su santidad que lo obliga a ser justo. Es parte de su carácter. Él es santo, y esa santidad lo obliga a ser justo. Acerca de Sodoma y Gomorra, Dios dice en Génesis 18:20, el clamor contra Sodoma y Gomorra. Y resalto eso, el clamor en contra de estas dos ciudades, el Señor dice, resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso dice Dios: bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Resalto una vez más, el clamor contra esas acciones me indica que son malas. En otras traducciones dice las acusaciones contra Sodoma, o las protestas en contra de esas ciudades, las quejas o lo que se dice en su contra. Ahora, ¿quién está levantando estas quejas en contra de Sodoma? Y esto es algo bien interesante, porque el que está hablando en contra de Sodoma es el mismo que los hizo pecar, es decir, el diablo. Y esa es su esencia. Él lleva a la humanidad a pecar y luego nos acusa delante de Dios. Porque si algo nosotros tenemos que entender, es que en el trono de Dios hay un tribunal, hay una corte celestial, y ahí está Dios el Padre. Y la Biblia dice que todos los días el diablo viene a ese tribunal a acusarnos a nosotros. Y esto fue lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Y Dios dice que llegó el punto en el cual las quejas o el clamor, las acusaciones en contra de Sodoma ya eran insoportables. El diablo, ¿qué es lo que está exigiendo? Que se haga justicia,
que Dios cumpla su palabra. Y en ese mismo tribunal, o en esa misma corte celestial, está Jesús intercediendo por nosotros. Y esto es algo que nosotros debemos entender. El diablo es nuestro acusador y él lo que pide, lo que exige es que se cumpla la ley de Dios. Pero la Biblia dice que Jesús está intercediendo de noche y de día por nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? Él dice, mi gracia los cubre, mi gracia los protege. Yo ya morí por esos pecados, pero llega un momento en el cual la gracia no puede más detener el juicio que las acciones del ser humano merecen. Y es ahí cuando viene el juicio de Dios. Pero que quede claro, el que exige el juicio es el diablo. Jesús intercede por nosotros. Pero seguimos en este pasaje. Dios sabía que el sobrino de Abraham vivía en Sodoma. Por eso fue a hablar con él. Y le dijo lo que iba a suceder. Y en ese momento encontramos a Abraham intercediendo. Génesis 18:23. Y dice, ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en esa ciudad. ¿Exterminarás a todos? ¿Y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay? Lejos de ti, oh Dios, el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa, tú que eres el juez de toda la tierra. No harás justicia. Y el Señor le respondió, pues Abraham, si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré la ciudad. Por 50 justos. Pero en ese momento Abraham reacciona y dice, híjole, no hay 50 justos. Y comienza a interceder por 45. Y Señor, ¿y si hay 45? Y Dios le responde de la misma manera, por 45 los perdono. Pero quizás solo hay 40. Pues los perdono. Solo hay 30. O solo hay 20. O tal vez se encuentren solo 10. Y el Señor dice, si encuentro 10 justos en Sodoma, no la destruiré. Y esto nos muestra que por los justos, los que creen en Jesús, que vivimos en una ciudad o en una nación, toda esa nación o toda esa ciudad es guardada, es protegida. Lo triste es que en este caso no había ni siquiera 10 justos, solo había 4. Y eso, encontramos a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas. Y lo más seguro es que el único justo de esos 4 era Lot. Y por eso fue necesario sacarlos de Sodoma. Y el momento en el cual Dios los saca, el juicio de Dios cae sobre Sodoma. Dice Génesis 19:24, entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y de azufre sobre Sodoma y Gomorra. Pero una vez más les recuerdo, aunque aquí habla del juicio de Dios, es el diablo el que está exigiendo ese juicio. Entonces es el diablo, según este pasaje y según el pasaje en Job capítulo 1, es el diablo el que trae el juicio según el pecado de las personas. Él es el ángel destructor. Pero lo lindo es que Romanos 8:28 dice que Dios dispone todo para nuestro bien.
Entonces las enfermedades vienen del diablo, pero Dios las dispone para bien. Esta pandemia viene del enemigo por causa del pecado o por otras causas naturales y espirituales. Pero Dios lo dispone para nuestro bien. La pobreza, el desempleo, las catástrofes naturales y hasta el mismo diablo, Dios los usa para cumplir nuestro propósito. Por eso en Hebreos 12:5 dice: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprende, porque el Señor disciplina, y ya vimos en este contexto, el Señor permite la disciplina o el juicio de Dios. Él lo permite a los que ama. Y dice: azota a todo el que recibe como hijo. Entonces, el juicio de Dios no es como lo entendemos nosotros en nuestra humanidad, cuando habla del juicio, la ira o el enojo de Dios o su venganza. No es así, sino que es su amor y su santidad. Es su gracia y su justicia. Entonces, tenemos que ver el COVID-19 como la advertencia de un Dios justo y de un Dios que nos ama, que nos está diciendo: vuelvan a mí antes de que sea demasiado tarde. Por eso quiero invitarles que allí donde estén cierren sus ojos. Porque Dios está usando esta situación para llevarnos a buscarle. Dios está usando esta situación para que nos arrepintamos de nuestros pecados, para que dejemos de ser cristianos mediocres, cristianos mundanos, cristianos que nos quejamos. Dios está usando esta situación para que tomemos decisiones. Y yo le invito que en este momento, usted allí donde está, tome esa decisión. Lo que muchos llaman el juicio de Dios es realmente su santidad, que no puede permitir que haya más pecado. Y aunque en su gracia Él está deteniendo el juicio que esta humanidad merece, nosotros tenemos que usar este tiempo para buscarle. En 2 Crónicas 7:13 dice: cuando yo envíe, cuando yo permita que el diablo traiga enfermedades y pandemias. Y en el 2 Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo se humilla, ora, me busca y se arrepiente de sus pecados, yo oiré desde los cielos y en ese momento sanaré la tierra. Reconozco que te dejé y en mi maldad navegué. En las aguas del juicio me ahogaba, desorientado sin huir.